Hola a todos, mi nombre es David Lauría, soy ayudante diplomado de la cátedra y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema frecuente en la consulta de guardia como es el escroto agudo, entidad en la cual es fundamental el rol de las imágenes para complementar el diagnóstico clínico que ésta presenta. En esta presentación nos vamos a basar en la utilidad de la ecografía y el Doppler color como método de imagen principal, como bien lo explicó la doctora del Valle en la conferencia de imágenes de patología escrotal de este módulo. En primera medida vamos a realizar un repaso de la anatomía ecográfica de la región escrotal. Luego nos vamos a centrar en los cuadros más importantes que integran el escroto agudo y por último haremos un ágil repaso con algunos casos. Los testículos adultos son glándulas ovoides que tienen entre 3 a 5 centímetros de longitud, unos 2 a 4 centímetros de ancho y unos 3 centímetros de diámetro anteroposterior. El tamaño testicular va a ir disminuyendo conforme avanza la edad y a nivel ecográfico el testículo normal se va a presentar con una textura ecográfica granular, homogénea, formada por ecos de intensidad media distribuidos de forma uniforme. Como bien vemos en la imagen, tenemos una vista panorámica en visión longitudinal donde se pueden apreciar las medidas tanto en longitud como en medida anteroposterior. En esta imagen comparativa de los testículos podemos apreciar en la imagen de arriba a los dos testículos en la escala de grises, el modo B, donde podemos apreciar tanto el tamaño como la ecogenicidad comparativa de los mismos. Se puede observar arriba, en la flechita marcada, que hay una lámina de líquido entre las dos capas de la túnica vaginal que se considera normal. En la imagen de abajo vemos de forma comparativa el modo Doppler color, apreciando la vascularización de los mismos. Recordemos que el registro arterial testicular muestra un patrón de baja resistencia. En esta imagen lo que vemos es el mediastino testicular, que forma parte de la anatomía normal del testículo, y es una línea hiperecogénica que atraviesa el testículo en el plano sagital. Luego, por otro lado, los túbulos seminíferos convergen para formar la rete testis, que se sitúa en el mediastino testicular. La rete testis conecta con la cabeza del epidídimo a través de los conductos eferentes. Como bien vemos en la imagen, se puede identificar en algunos pacientes, sobre todo los pacientes más jóvenes, como pequeñas estructuras hipoecogénicas de aspecto estriado, adyacentes al mediastino testicular. Esto es importante de poder visualizarlo, ya que muchas veces se confunden con imágenes focales del testículo y es parte de la anatomía normal. En esta imagen podemos apreciar el epidídimo, que es una estructura curva de unos 6 a 7 centímetros de longitud y ocupa la parte posterolateral del testículo, formado por la cabeza que se visualiza en la imagen A, el cuerpo que recorre la longitud del testículo, que se observa en la imagen B, y la cola, que se encuentra en la imagen C. En esta imagen lo que podemos apreciar es el apéndice testicular o Hidati de Morgagni, que junto a otros apéndices testiculares son restos embrionarios que quedan como remanente de tejido conectivo vascularizado, en este caso dependiente del testículo, que se puede observar como una estructura ovalada, isoecogénica y dependiente del mismo. En esta imagen lo que podemos observar la presencia de un gran hidrocele que permite la mejor visualización del apéndice. En esta imagen lo que vemos es el cordón espermático, ¿sí? El cual recordemos que está formado por el conducto deferente, las arterias cremastéricas deferencial y testicular, el plexo venoso pampiniforme, el nervio genitofemoral, los vasos linfáticos y nervios de los testículos. A nivel ecográfico aparece como una banda lineal ecogénica con vasos en su interior, tanto en los cortes longitudinales como en los transversales. Y en esta última imagen de lo que es la anatomía ecográfica observamos la bolsa escrotal, que recordemos que se compone de 7 capas que revisten a los testículos. Las envolturas más externas, que van desde la piel hacia la túnica vaginal parietal, la vamos a observar en la ecografía como una capa única con un espesor
aproximado entre 2 a 8 milímetros, dependiendo de la contracción del músculo cremaster. Como bien vemos en la imagen, las capas parietal y visceral de la túnica vaginal se van a separar por la presencia de hidrocele, que se considera fisiológico como una mínima cantidad de líquido laminar entre ambas capas. La capa albuginia está pegada al testículo y no se diferencia de la capa visceral vaginal. Bien, ¿qué es el escroto agudo? El escroto agudo, como dice la diapositiva, es un cuadro clínico que se caracteriza por la aparición de un dolor agudo acompañado de la tumefacción y de signos inflamatorios en el escroto. Esto se considera en la práctica médica como una urgencia médica. Las causas del escroto agudo son muy diversas. La principal y más frecuente es la infecciosa. En segunda instancia aparece la vascular, en menor medida la traumática y de manera mucho más infrecuente diversas entidades clínicas que pueden afectar el escroto, donde la más importante a nivel clínico y de urgencia aparece la gangrena de Fournier. La causa infecciosa es la más frecuente del escroto agudo. Afecta a cualquier edad, desde la pediatría, a partir de las anomalías congénitas, pasando por los adultos jóvenes, donde los gérmenes más frecuentes van a estar encontrados en las diferentes enfermedades de transmisión sexual, como el gonococo y la clamidia, y en edades avanzadas como la Escherichia coli y el Proteus, que son gérmenes que van a aparecer en infecciones urinarias, a partir de la colocación de sondas vesicales o de los trastornos evacuatorios. No hay que dejar de tener en cuenta en los inmunodeprimidos que puede aparecer la tuberculosis como causa también de infección. Clínicamente lo vamos a ver como un cuadro de dolor y tumefacción del hemiescroto afectado que va aumentando de forma progresiva, irradiándose inclusive al trayecto del cordón espermático. A la exploración se va a observar un aumento del tamaño del hemiescroto que se puede asociar al edema de la pared de la piel escrotal y al engrosamiento del cordón correspondiente. La elevación del testículo hacia el canal inguinal alivia el dolor. Es lo que se denomina el signo de PREM positivo. Ahora bien, ecográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Se va a manifestar como un aumento del tamaño del testículo que puede mostrarse difusamente hipoecogénico, asociado al engrosamiento e hipoecogenicidad del epidídimo, y generalmente al engrosamiento de las cubiertas escrotales con un hidrocele que aparece de forma reactiva. En la epididimitis aguda, ecográficamente, vamos a observar, como ya dijimos en la diapositiva anterior, un aumento del tamaño del epidídimo de manera focal o difusa, siendo la cabeza la afectación más frecuente de forma focal, una disminución de la ecogenicidad o una visión heterogénea del mismo, el engrosamiento de las cubiertas escrotales, el hidrocele reactivo como manifestación de inflamación, un aumento de la vascularización ante la evaluación del Doppler, la posibilidad del compromiso secundario del testículo o del cordón espermático. Como bien dijimos, la presencia de hipervascularización al Doppler color es anormal y se denomina hiperemia reactiva. Ahora bien, ¿qué vemos en la imagen? Lo que veníamos hablando recién. El engrosamiento de las cubiertas escrotales en la imagen que se ve arriba a la izquierda, comparada con la imagen derecha. En la imagen de abajo, lo que observamos es un aumento de la vascularización de la cabeza del epidídimo en comparación con la imagen derecha, en la cual se encuentra como un hallazgo una imagen hipoecogénica bien delimitada que no es más que un quiste del epidídimo. Fíjense este caso, varón de 69 años con un aumento del tamaño del testículo derecho, con dolor y un laboratorio con 20.000 blancos. Viene al servicio de ecografía y nos encontramos con esta imagen, donde vamos a ver al testículo derecho, en este caso, con una ecogenicidad y un tamaño normal,
sin ningún tipo de lesión focal. Ahora bien, cuando observamos la cabeza y la cola del epidídimo, nos vamos a encontrar con que se encuentra engrosado y ligeramente hipoecogénico. En esta imagen lo que aplicamos es el Doppler color, donde vamos a ver un aumento del flujo arterial y venoso tanto en la cola como en la cabeza, y observando que el flujo del testículo es normal. Acá es la misma imagen, pero lo que observamos es el modo Power Doppler, también mostrando un aumento del flujo tanto en la cola como en la cabeza del epidídimo. En última instancia, lo que vamos a observar es el gran hidrocele derecho que se observa de forma reactiva, visualizando que el testículo y el epidídimo izquierdo siguen siendo normales. Bien, pasamos a otro cuadro infeccioso que es la orquiepididimitis. Esta, a nivel ecográfico, se puede observar de forma focal o difusa. Inicialmente va a aparecer un área del testículo de forma hipoecogénica adyacente al epidídimo inflamado. Muchas veces puede simular un tumor, por eso es importante a veces hacer un seguimiento 2 a 3 semanas posterior al tratamiento antibiótico para descartar que no sea una imagen focal tumoral. Habitualmente el testículo va a estar aumentado con una hipoecogenicidad difusa o heterogénea. A nivel del Doppler vamos a ver un aumento de la vascularización en relación al contralateral. Vuelvo a repetir lo mismo, la hiperemia reactiva muchas veces aparece como un signo único. Como bien vemos en esta imagen, otro caso, varón de 89 años con un aumento del hemiscroto izquierdo, sin fiebre, no doloroso y con un laboratorio normal. ¿Qué vamos a evaluar? En este caso el testículo izquierdo, que por lo que vemos hay una alteración en la ecogenicidad testicular y del epidídimo. Fíjense que en la parte donde se aprecia la cantidad de líquido por encima del testículo aparecen algunos septos finos. Aquí lo que hacemos es utilizar el Doppler, que mostraba un aumento de la vascularización. Luego del control tras el tratamiento antibiótico, un mes posterior, el testículo izquierdo presenta una ecogenicidad heterogénea con áreas hipo e hiperecogénicas. Bien heterogéneo. En un nuevo control, tras el tratamiento antibiótico, otro mes posterior, se observa un aumento del tamaño del epidídimo en toda su longitud, que presenta también un aspecto bastante heterogéneo con áreas hiperecogénicas a nivel de la cabeza del epidídimo. A nivel de la bolsa escrotal, si observamos, aparece el hidrocele septado, con muchos septos, en relación a un hidrocele de larga evolución. La funiculitis no es más que la afectación inflamatoria del cordón espermático, que generalmente se asocia a la epididimitis. En la exploración física lo que vamos a encontrar es la palpación del cordón engrosado y doloroso, y ecográficamente lo que vamos a ver es al cordón espermático aumentado de tamaño, con los vasos del plexo pampiniforme ectásicos y serpinginosos. Durante el examen ecográfico solemos a los pacientes hacerle repetir la maniobra de Valsalva con el objetivo de ver el aumento del flujo a nivel de este plexo. El cordón espermático derecho se encuentra engrosado con ectasia vascular en la imagen A en comparación contra el contralateral izquierdo. Fíjense en la imagen B, aplicando el Doppler color, cómo se ve la hiperemia bien marcada en todo el paquete. Ahora bien, ¿qué complicaciones podemos encontrar en las afecciones inflamatorias? Por un lado, el infarto, donde lo que vamos a ver es la ausencia del flujo del Doppler. En fase tardía lo que vamos a encontrar son zonas de ecogenicidad disminuida.
Puede aparecer como complicación el absceso testicular, con un patrón heterogéneo o moteado, o áreas quísticas complejas intratesticulares con hipervascularización periférica. El piocele es una de las complicaciones también frecuentes de estos cuadros infecciosos, donde se presenta como una colección líquida entre las dos capas de la túnica vaginal, con ecos de bajo nivel en su interior, que no es más que la pus o los detritos celulares. Y como última causa granulomatosa pueden aparecer las calcificaciones. Fíjense en estas imágenes que muestran lo que es una colección hipoecogénica compleja, ¿sí? En la imagen de la izquierda, donde está marcado con la flecha, que en la comparación de la otra imagen donde se aplica el Doppler color, va a aparecer como una imagen avascular. Esto no es más que un absceso intratesticular. En esta imagen lo que observamos es un hidrocele complejo, multitabicado, que contiene ecos débiles en su interior. Esto es lo que se denomina un piocele, que no es más que la infección del líquido que se va acumulando. En la imagen B, lo que observamos es un piocele con aumento de la vascularización del testículo. Quiere decir que estamos hablando de un piocele en contexto de una orquitis. Bien, vamos a pasar a la causa vascular del escroto agudo, en el cual vamos a hablar de lo que es la torsión testicular, la cual vamos a tener dos tipos. La más común, que ocupa el 95% de los casos, que es la intravaginal. Se puede dar a cualquier edad, aunque es más común en la adolescencia. Se produce por una inserción anómala y alta de la túnica vaginal en el cordón espermático, dejando al testículo de forma móvil y con fácil posibilidad de torsión. Es el famoso llamado bell clapper. La extravaginal es menos frecuente, es el 5% de los casos, y es exclusiva del neonato. Ocurre por encima de la túnica vaginal, previamente a la fijación del testículo por el gubernáculo testicular, por lo que el testículo suele rotar de forma libre también. Fíjense en esta imagen cómo se aprecia una imagen normal a la derecha de la inserción de la túnica vaginal y cómo se ve la inserción alta, ¿sí?, a nivel del bell clapper, ¿sí? Fíjense la túnica vaginal como se encuentra adherida al cordón testicular y deja el testículo con una rotación libre. Bien, ¿qué clínica va a tener la torsión? Es la presencia de dolor brusco, de gran intensidad, que a veces acompaña de náuseas, vómitos y febrícula, aunque es un cuadro que aparece así expresado en un 50% de los casos. La exploración vamos a encontrar al testículo que se muestra ascendido y horizontalizado, llamado el signo de Gubner, tubefacto también según el tiempo de evolución. La elevación del testículo hacia el canal aumenta el dolor, lo contrario a lo que suele suceder con los cuadros inflamatorios. Es lo que se considera el signo de PREG negativo. Y el reflejo cremastérico, que no es más que la estimulación de la cara interna del muslo, lo que provoca la contracción del músculo cremastérico y el ascenso del testículo, va a estar abolido. Bien, ecográficamente puede confundirse con una orquiepididimitis, aunque también puede confundirse desde el punto de vista clínico. En las primeras 6 horas el cuadro puede ser normal. Luego va a empezar a aparecer un aumento del tamaño del testículo o del epidídimo con disminución de la ecogenicidad de los mismos. Va a aparecer hidrocele, hematocele o engrosamiento de la pared escrotal. Se puede observar una masa extratesticular que corresponde al cordón espermático que se encuentra torsionado. Y posteriormente pueden aparecer áreas hipoecogénicas de necrosis o zonas hiperecogénicas dadas por la hemorragia. Ya en las fases más tardías el testículo va a disminuir de tamaño y de ecogenicidad.
Hay que valorar siempre el testículo contralateral de forma comparativa. Y acá es donde empieza también la parte importante de la ecografía, que es la aplicación del Doppler color. El hallazgo más común de la torsión es la ausencia de flujo testicular. Si bien en algunas fases subagudas puede haber algún aumento del flujo de forma periférica, peritesticular, pero conforme avanza el tiempo empieza a primar la ausencia del mismo. Las velocidades sistólicas aparecen disminuidas, con disminución o inversión de la diástole respecto al testículo contralateral. La valoración del Doppler debe ser siempre intratesticular, porque muchas veces la túnica albuginea se adhiere a la superficie y la hiperemia reactiva puede confundir con el flujo de las arterias capsulares. Acá lo que vemos es la alteración de la ecoestructura testicular en función del tiempo transcurrido, desde que se instauró el cuadro. Recordemos que la tasa de viabilidad testicular es del 100% cuando lo evaluamos en las primeras 6 horas, del 70% cuando el cuadro ya lleva entre 6 a 12 horas y del 20% entre las 12 y las 24 horas. Por eso es importante la velocidad del diagnóstico, tanto clínico como a la hora de poder valorar ecográficamente el cuadro. Fíjense en esta imagen que lo que observamos es la torsión del cordón espermático izquierdo, como bien se ve en la imagen A, notándose la ausencia del flujo del testículo izquierdo. Luego lo que vamos a ver en la imagen B es la masa ecogénica extratesticular, que no es más que el cordón que se encuentra torsionado. Y en la imagen C y D lo que vamos a observar es la asimetría de los índices de resistencia del flujo con ausencia de la diástole. Fíjense este caso, varón de 16 años que acude por dolor en el testículo derecho de 24 horas de evolución. Fíjense que se observa un testículo derecho aumentado de tamaño, con una ecogenicidad heterogénea y ausencia del flujo al modo Doppler color. Observen que las cubiertas escrotales están engrosadas, y con estos hallazgos ya podemos tener la sugestión de una torsión testicular. El testículo derecho, volvemos a verlo, aumentado de tamaño, con la ecogenicidad heterogénea y con ausencia del flujo. Y aquí lo que observamos es la cabeza del epidídimo, que también se encuentra engrosada y con ecogenicidad alterada. Al volver a observar la ausencia de flujo nos permite distinguir la torsión del cordón espermático de una orquiepididimitis. Fíjense en este otro caso, de nuevo, testículo derecho con presencia de flujo intratesticular en el modo Doppler color y ausencia del flujo intratesticular en el testículo izquierdo. En el Doppler pulsado vamos a ver un flujo arterial intratesticular que descarta la torsión. Obsérvenlo bien en la imagen B en el testículo izquierdo. Ahora bien, en la torsión testicular evolucionada con más de 24 horas, como se ve en la imagen C, vamos a ver un aumento del espesor de las cubiertas escrotales del testículo izquierdo debido a la congestión y al edema. En la última imagen lo que vamos a evaluar también es el testículo con más de 24 horas de evolución, donde ya la ecogenicidad va a ser mucho más heterogénea, con áreas hipoecogénicas, que es la compatibilidad con el infarto. La ausencia de señal de color al modo Doppler termina confirmando el cuadro, aunque se puede observar, como bien se ve, la existencia de un flujo periférico reactivo de la túnica vaginal, que no se debe confundir, como dije antes, con el flujo intratesticular. Bien, si bien los testículos o el cordón espermático se torsiona, también se pueden torsionar los apéndices testiculares.
Ecográficamente lo que hay que hacer es descartar la torsión del cordón espermático y la orquiepididimitis. Ahí, cuando descartamos estos dos cuadros, nos centramos en el apéndice, que puede estar aumentado de tamaño, sin flujo, como suele observarse en las torsiones testiculares, y con aumento del flujo periférico a la exploración del Doppler, la presencia de un hidrocele reactivo y la evaluación de una calcificación posterior al episodio agudo, donde vamos a observar que el apéndice disminuye de tamaño y se calcifica. Fíjense acá, observen el epidídimo izquierdo, que tiene una forma, un tamaño y un flujo normal. Próximo a este se observa la hidátide, que está aumentada de tamaño, sin presencia de flujo y la presencia del hidrocele reactivo alrededor. En esta otra imagen, por ejemplo, varón de 25 años que se nota un bulto en el testículo izquierdo y que refiere a un episodio de orquiepididimitis hace más o menos un año atrás. Observen que a nivel extratesticular, en contacto con la superficie testicular anterior, se observa una imagen hiperecogénica, ligeramente ovoidea, ¿sí?, con una sombra posterior de 4 milímetros y que parece estar rodeada del líquido de la bolsa escrotal. No se moviliza durante la exploración y a lo que corresponde es un apéndice testicular calcificado, es decir, a una torsión crónica o vieja. En esta última imagen lo que vamos a evaluar es lo mismo, un apéndice testicular hiperecogénico, torsionado y calcificado, en este caso entre la cabeza del epidídimo y el testículo. Bien, la primera causa de trauma testicular está asociada a la práctica deportiva, aunque también se ha visto algunos casos de trauma testicular en algunas cirugías. A menudo puede resultar en un hidrocele, en un hematocele, en hematomas, o bien cuadros mucho más importantes como la fractura o la ruptura testicular. Cuando se encuentra una ecoestructura heterogénea dentro del testículo con un contorno testicular anormal y la interrupción de la túnica albuginea, se va a considerar un signo muy sensible y específico para poder diagnosticar una rotura testicular. Por otro lado, los hematoceles agudos son hiperecoicos en apariencia, mientras que los hematoceles crónicos ya son más anecoicos y tienden a desarrollar con el tiempo septos y loculaciones. Bien, en esta imagen lo que vamos a ver es un gran hidrocele que se observa como una colección anecogénica entre las dos capas de la túnica vaginal y que presenta pequeños focos hiperecogénicos en su interior. A veces estos hidroceles pueden sobreinfectarse y forman lo que es un piocele, que es esta imagen que vemos a la derecha, o como una colección compleja con septos en su interior y que tiene el mismo aspecto que un hematocele evolucionado. Fíjense en esta imagen, donde vamos a observar en la imagen A un hidrocele postraumático que va a estar multitabicado, que contiene ecos débiles y que también se puede denominar hematocele. En la imagen de la derecha, ¿sí?, observan que este hidrocele se llenó de ecos internos, dándole una hiperecogenicidad homogénea. Bueno, esto es el hematocele en fase aguda. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el hematoma testicular, ¿sí?, que como bien observan en la primera imagen, van a ver que el contorno del testículo se encuentra irregular, con una masa hiperecogénica en su interior bien delimitada. Teniendo el antecedente traumático nos va a orientar a el diagnóstico de hematoma. Observen en la imagen en la derecha, ¿sí?, otro hematoma intratesticular presentado de otra manera. Fíjense en el polo superior del testículo, donde marca la línea,
que se identifica una localización subalbugínea como una lesión hipoecogénica con un contorno bien irregular, de morfología alargada, que corresponde a un hematoma. Cuando el trauma es muy intenso, lo que puede pasar es que el testículo se rompa. Observen en este caso un varón de 22 años que acude por un traumatismo testicular con un dolor bien selectivo a la palpación del testículo izquierdo. Observen en esta imagen, coincidiendo con el punto máximo de dolor a la palpación, se observa como una disrupción de la túnica albugínea de aproximadamente unos 3 milímetros, con una extrusión del material testicular que sobrepasa la solución de continuidad. Esta porción del parénquima del testículo no presenta ninguna alteración de la ecogenicidad. Entonces estos hallazgos van a estar relacionados con la disrupción de la túnica albugínea, es decir, con la rotura del mismo. Otra imagen de rotura o fractura testicular. Fíjense como en la línea continua, en la imagen de la derecha y arriba, la línea continua de los segmentos íntegros de la capa albugínea y en línea discontinua los segmentos de interrupción de la túnica y el hematocele hiperecogénico alrededor, que habla a las claras de una rotura traumática aguda. Aquí otra imagen de fractura testicular donde se ve una discontinuidad o rotura del parénquima del testículo, y a veces se puede identificar una línea hipoecogénica que corresponde a un área avascular del parénquima testicular, hallazgo que puede asociarse o no a la ruptura de la túnica albugínea. Bien, por último, como otra causa de escroto agudo tenemos la gangrena de Fournier, ¿sí? Que no es más que una fascitis necrotizante de los tejidos blandos de la región genital y perirrectal. Es un cuadro rápidamente progresivo que tiene un origen genitourinario, colorectal o en algunas ocasiones de forma idiopática, donde vamos a tener como factores de riesgo la diabetes, el alcoholismo, el cáncer, el HIV, y el diagnóstico es básicamente clínico. ¿Dónde va a radicar la importancia de la imagen? En algunos signos indirectos que pueden dar la pauta de que estamos hablando de una gangrena de Fournier. Por ejemplo, en la radiografía simple de abdomen, en algunos casos, no en todos, se observa gas en la pared abdominal antes de que la crepitación sea clínicamente evidente. Ahora bien, en ecografía, lo que se van a apreciar son signos típicos como el engrosamiento de la piel escrotal, focos hiperecogénicos subcutáneos en relación a las burbujas de gas, el epidídimo, el cordón espermático y los testículos en general se encuentran conservados. Observen estas imágenes ecográficas donde van a poder ver un gran edema del tejido celular subcutáneo escrotal en la imagen del testículo izquierdo, a nivel de la bolsa escrotal en la imagen superior y derecha. Fíjense que aparecen unas imágenes hiperecogénicas con un refuerzo posterior tipo en cola de cometa en relación a las burbujas de gas que aparecen en el tejido celular subcutáneo. Fíjense en la última imagen que los testículos aparecen con una ecogenicidad y un tamaño normal. Estos hallazgos son compatibles con proceso infeccioso en bolsa escrotal bilateral en relación a la gangrena de Fournier. Si bien la ecografía es un método de utilidad complementario a la clínica mostrada por esta patología, el cual da signos claros de afección inguinoescrotal, la tomografía computada sigue siendo el método de elección para la mejor caracterización de la alteración de las partes blandas, evaluando la extensión y la profundidad de la infección.
Fíjense en estos cortes de tomografía computada sin contraste los hallazgos que podemos encontrar de la gangrena de Fournier. Miren el engrosamiento de las partes blandas, el aumento de la densidad y la estriación de la grasa adyacentes a las estructuras afectadas y el enfisema subcutáneo que aparece como burbujas de aire bien hipodensas. También nos permite identificar el engrosamiento facial asimétrico, las colecciones líquidas o incluso algunos abscesos organizados. Miren bien esta imagen, que es de un varón de 49 años con múltiples factores de riesgo, que acude por una proctalgia con tumoración perianal y fiebre. Se realizó esta TC, como dije anteriormente, sin contraste endovenoso, y lo que muestran estos cortes axiales es el abundante gas en fosa isquiorrectal derecha con tumefacción de las partes blandas adyacentes. Bien, para terminar, los que le voy a mostrar rápidamente son algunas imágenes de algunos casos donde les cual les voy a ir diciendo la presentación mínima de cada caso y el diagnóstico al cual corresponde cada imagen. Esto después lo pueden ir viéndolo y repasándolo a modo de, valga la redundancia, repaso de lo que estuvimos viendo recién. Fíjense en este caso número 1, un paciente que presenta dolor de 2 días de evolución en bolsa escrotal derecha, el cual vamos a observar un aumento del tamaño en la cola del epidídimo con una ecorrespuesta heterogénea y un aumento de la vascularización. Y observen que el flujo sanguíneo del testículo es normal. En lo que debemos pensar es en una epididimitis focal. Segundo caso, vemos un trauma directo del lado derecho del escroto en un paciente de 26 años. Se va a observar un testículo de tamaño, ecorrespuesta y vascularización normal, sin lesión focal, y un hidrocele derecho con focos ecogénicos y septos. Debemos pensar en un hematocele. En esta otra imagen es un paciente con un dolor testicular izquierdo de 2 horas de evolución de forma aguda en un chico de 12 años. Observen el testículo izquierdo que se encuentra mal orientado, sin vascularización al modo Doppler color de su flujo intraparenquimatoso y un leve hidrocele reactivo alrededor, que debemos pensar en una torsión del cordón espermático o torsión testicular. Bien, traumatismo escrotal durante la actividad deportiva de pocas horas de evolución en un paciente de 30 años que se presenta con un dolor en el hemiscroto izquierdo. Fíjense que el sitio de dolor señalado por el paciente lo que muestra es una lesión heterogénea, hipoecoica, bien definida en el testículo izquierdo. La lesión no presenta vascularización y mide unos 14 por 10 milímetros. No hay ni hematocele ni hematoma de la pared escrotal. ¿En qué pueden llegar a pensar? En un hematoma intratesticular. En este otro caso, lo que vamos a ver es un paciente que presenta un dolor hemiscrotal izquierdo de 3 días de evolución en un chico de 18 años con acompañamiento de vómitos, sin fiebre y sin antecedentes de trauma. Vamos a ver el testículo izquierdo aumentado de tamaño, edematoso, heterogéneo en su ecorrespuesta y sin ningún tipo de flujo intratesticular. ¿En qué debemos pensar?
en la posibilidad de una torsión del cordón espermático y de infarto ya a esta altura del testículo. En este otro caso vamos a observar un dolor hemiscrotal izquierdo asociado a un aumento del tamaño del testículo de 10 días de evolución. Observamos el testículo izquierdo aumentado de tamaño, donde se visualiza una zona ovoide hipoecogénica mal definida, de unos 15 por 12 por 9 milímetros, avascular. El resto del parénquima lo que presenta es un aumento de la vascularización. ¿En qué debemos pensar? En un absceso testicular. En este caso lo que vamos a observar es una discontinuidad de la túnica albuginea, que es lo que marca la flecha, acompañado de un hematocele alrededor. ¿En qué debemos pensar cuando se rompe la túnica albuginea? En una rotura testicular. Fíjense en esta imagen, donde vamos a observar un aumento del tamaño del hemiscroto izquierdo en un paciente de 15 años. En esta imagen en modo B lo que vamos a observar es un importante hidrocele que lo que permite reconocer es el apéndice de forma ovalada en el polo superior del testículo izquierdo. ¿En qué debemos pensar? En un hidrocele severo y la presencia de una hidátide. En este otro caso lo que observamos es un hidrocele complejo multitabicado que contiene ecos débiles. ¿En qué debemos pensar? Acá les di una ayudita porque le dejé la letra marcada, que es la P, en un piocele. Y por último, y para terminar, observamos en este caso un testículo derecho de tamaño normal, pero que muestra un aumento de la vascularización y se ve rodeado de un leve hidrocele. El epidídimo derecho también aumentado de tamaño y heterogéneo con aumento de su vascularización, y el testículo y el epidídimo izquierdo se va a observar con un tamaño, una correspuesta y una vascularización conservada. ¿En qué debemos pensar cuando se afecta testículo, epidídimo y aumento de la vascularización, de su tamaño y de la heterogeneidad? En una orquiepididimitis. Bueno, como conclusión, lo que podemos decir es que el escroto agudo es una entidad clínica de diversa etiología, caracterizada por el dolor de inicio agudo e intenso en la región escrotal. Debido a que el dolor a la exploración física es muy difícil, por lo general se necesita de la evaluación ecográfica para poder definir tanto el diagnóstico como la conducta terapéutica del cuadro, ya que en algunos casos algunos de estos diagnósticos pueden poner en riesgo la viabilidad del testículo. No debemos olvidar, bajo ningún punto de vista, que es de suma utilidad la evaluación mediante el Doppler color, la cual presenta una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100% para poner de manifiesto si el flujo vascular es normal, es aumentado, está ausente o en su defecto se disminuye. Bueno, esto fue la presentación práctica de hoy. Espero que les haya servido, que no les haya sido tan engorrosa, y nos estaremos encontrando en la próxima. Saludos para todos.